¿Qué identifica a la firma Michael Page dentro del mercado de la selección de personal? Hablamos con Marta Pinto, Associate Executive Director en Tax and Legal en Michael Page. Tiene experiencia profesional en el ámbito de los despachos de abogados y en el campo de la selección y recursos humanos. Se incorporó en Michael Page en 2007 como consultora para desarrollar la división de Tax and Legal en Madrid. Está especializada en la selección de perfiles jurídicos y fiscalistas para puestos in-house o para despachos de abogados nacionales e internacionales. Bienvenidos, Marta, Ricardo. Hoy nos acompaña Marta Pinto, Executive Director de Michael Page. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí, especialmente a ti, Marta. Y quería comenzar con esa pregunta. ¿Qué es lo que os identifica como firma en el mercado de la selección de personal? Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme y por contar conmigo. Y bueno, te cuento un poco. Yo creo que lo que identifica a Michael Page como compañía y lo que de alguna manera también le diferencia quizás de otro tipo de consultoras es la especialización. Michael Page es una compañía en la que claramente nos dividimos y estamos totalmente estructurados por áreas de especialización, de manera que siempre en Michael Page será un abogado el que entrevista a un abogado, un financiero el que entrevista a un financiero, un ingeniero el que entrevista a un ingeniero, de manera que, bueno, que de alguna manera la parte técnica la identificamos perfectamente y sabemos muy bien, oye, pues si un cliente concreto nos pide unas características concretas, pues afinar muy bien y hacer el match perfecto con lo que nos están reclamando. Entonces, bueno, te diría que yo creo que lo más característico es esa especialización de los consultores. Qué interesante. ¿Y dentro del proceso en sí hay alguna parte del proceso, alguna pauta que sirva también como nota característica que os distinga, más allá de que obviamente, ¿no?, pues esa paridad, por decirlo de alguna manera, de profesión? ¿Hay algo más que dirías? Bueno, y en Michael Page además el proceso de selección. Sí, te diría que lo que quizás pues remarcaría sería que son procesos totalmente personalizados. O sea, nosotros te diría que dividimos el proceso como en 3 fases, de manera que una primera fase nos centramos muchísimo en el cliente, nos sentamos con el cliente, vemos qué necesidades tiene el cliente, no solo desde el punto de vista técnico, y a lo largo de este ratito os voy a insistir mucho en ello, no solo desde el punto de vista técnico, sino los soft skills que necesita de cada candidatura. Entonces, esa primera fase tan personalizada que hacemos con el cliente nos ayuda muchísimo a identificar que, oye, que no todos los candidatos, teniendo esa parte técnica, van a poder integrarse en esa compañía o en esa cultura, sino que hay que ir más allá y tenemos que trabajar también los soft skills y cada vez más. Luego, la otra fase que resaltaría sería ya la entrevista propia nosotros que tenemos con el candidato, donde ahí vemos, bueno, pues cuál es tu trayectoria profesional, en qué se ha venido informando, dónde ha puesto valor, dónde de alguna manera ha querido profundizar más y qué es lo que está buscando, porque cada vez es más, nos encontramos con los candidatos que tienen muy claro lo que están buscando. No es como en una época a lo mejor anterior en la que os diría que están más pendientes o lo que buscaban más era simplemente la integración profesional, sino que, gracias a Dios, os diría que ahora mismo el abogado tiene muy claro, o cualquier candidato tiene muy claro, qué es lo que quiere, dónde quiere profundizar, en qué se quiere especializar y no le sirve cualquier cosa. Y eso yo creo que en esa entrevista personalizada nos ayuda muchísimo a identificar y ya en una última fase a hacer el match con lo que el candidato quiere y el cliente está buscando en cada momento. Y que además es garantía de éxito, ¿no? Yo hablo desde el desconocimiento, es decir, esa mezcla entre vamos a asegurarnos de que el candidato se integra perfectamente en la cultura empresarial, que es la clave de que, más allá de tu nivel de especialización técnico, de que efectivamente puedas desarrollarte, junto con la verdadera motivación, ¿no?, del candidato por el puesto que va a hacer. Efectivamente, yo creo que de alguna manera tienes la garantía de que, aunque el candidato de alguna manera tiene su periodo de prueba, pero a través nuestro desde Michael Page hay una parte que hay unas barreras que ya no se las está encontrando y de alguna manera va a ser mucho más dulce la integración porque al final la cultura ya la hemos atado, ya la hemos identificada y la hemos compartido con el candidato y de alguna manera pues ese match tiene mucha más garantía. Se elimina una parte del factor sorpresa, ¿no? Exacto. Fenomenal. Muchísimas gracias, Marta. Nos gustaría que nos contaras cómo percibes el sector de la abogacía para este nuevo 2024 y que nos contaras también un poco con tu visión general y completa del mundo de la abogacía, cuáles son las áreas del derecho que van a generar más oportunidades de trabajo.
Pues mira, te diría que los últimos años, y a lo mejor me remonto 2021, 2022, pero con más ahínco te diría que el 2023, el abogado, y un poco lo que os decía antes, que es un poco lo que nos estamos encontrando, que tiene muy claro qué es lo que quiere hacer o que tiene muy claro más o menos hacia dónde quiere especializarse. Entonces, ya no tenemos el abogado donde después de su formación universitaria y después de su formación con máster, ya ahora entrar en ello, no valora solamente el integrarse en una firma jurídica, sino más allá. O sea, ya hay abogados que incluso ya valoran desde una primera etapa integrarse en un puesto in-house en una compañía que le permite de alguna manera compaginar y compatibilizar la parte jurídica con el estar muy cerca de negocio. Estar cerca de negocio, entrar en la parte más numérica y más estratégica de una compañía. Entonces, bueno, tenemos ese perfil híbrido de abogado que, como os digo, ya no es un único perfil puramente me integro en una firma jurídica y a partir de ahí, bueno, pues veremos si en más allá quiero hacer una carrera de asociatura o quiero ir a un puesto in-house, sino que ya desde una primera etapa ya sabe un poco cómo va a querer orientar su carrera profesional. Y eso lo que nos permite también es que ese abogado, durante su formación y luego ya una vez finalizada su etapa universitaria, se integra ya o trabaja ya para cursar un máster más especializado. Y ahí es donde os diría que en este 2023 y lo que nos viene delante del 24, cada vez van a ser abogados donde van a ir muy especializados porque al final el sector nos lo está pidiendo. Ya no solo desde las firmas de abogados donde nos están pidiendo ya abogados cada vez mucho más especializados, y cuando digo especializados es impactantemente especializados, sino incluso desde los puestos in-house ya no nos piden un abogado generalista, ya nos piden el abogado, pues concretamente pues más especializado en el ámbito del compliance, pues porque al final es una entidad regulada, o un abogado más vinculado al sector energético con una formación de sector energético regulada. Compliance en sentido general americano, es decir, con una visión 360 de la compañía, o compliance en el ámbito del Open Act, porque aquí en España tenemos esto muy definido. Sí, pues mira, os diría que depende de la compañía. O sea, por ejemplo, sector financiero, pues te diría que un compliance más vinculado a penal económico, más vinculado a blanqueo de capitales, más en esa línea. Y luego compañías de otros sectores, pues por ejemplo, sector consumo o sector tecnológico, un compliance más generalista, donde incluso hay ocasiones en el que ese compliance va integrado la figura también o la formación de protección de datos, de data protection. Con lo cual, pues hay ocasiones en las que esa formación híbrida de compliance y data protection pues es súper enriquecedora para ese abogado que se integra en un puesto in-house. Te hace de llave de entrada en grandes compañías, y te diferencia de otros abogados que al final pues no tiene esa especialización y el cliente te dice, mira, es que estoy ganando en tiempo porque de alguna manera este abogado cuando se integra va a ir mucho más ágil porque ya conoce la parte sectorial nuestra, claro, y de terminología y de contratos, porque ya en el propio máster ya tienen práctica y ya empiezan a trabajar en esa tipología de contratos. Con lo cual es el propio cliente el que de alguna manera está orientando también la carrera profesional de esos abogados pidiéndonos esa súper especialización. Claro, un puesto y alguien que cumpla esa función. Claro. Efectivamente. Ya en particular, es decir, que los despachos y las compañías están generando desarrollo de nuevas tecnologías, negocios emergentes con las nuevas energías. ¿Qué nuevos puestos están abriendo en los despachos? ¿Qué posiciones de nueva creación existen que no sean las de años anteriores? Pues mira, te diría que, haciendo resumen del 2023, y creo que este año será también similar, os diría que las figuras nuevas que se están reclamando en los despachos de abogados y además cada vez más, y os diría que pues, por ejemplo, en mis últimos 2 meses, el 60% de mis puestos o 70% eran reclamándome estas figuras porque además a nivel histórico no existía el abogado de energía. Porque al final las nuevas tecnologías, las energías renovables es algo más novedoso y las compañías o fondos que invierten en ello, pues desde unos años atrás. Entonces, como no existía esa figura, cada vez ahora el despacho lo que más nos reclama es la figura del abogado mercantilista con experiencia o especialización en el sector energético y el abogado de derecho público especializado en derecho energético, pero más vinculado a la parte regulatoria. Eso os diría que son los 2 perfiles ahora mismo más reclamados en el mercado. ¿Regulatoria en el sentido de suelo? De público. Pues mira, tanto la parte normativa como la parte urbanística, porque al final empiezan con la parte de licencias y la parte de planeamiento y la parte de suelo, pero
También la parte administrativa, porque al final entran también con algún contencioso administrativo, claro, con los ayuntamientos, o sea concurso, que... oposición, Justo. sí. Entonces diría que esa es la figura o el perfil más reclamado ahora mismo en los despachos de abogados, el abogado especializado en M&A, concretamente transaccional energético, el de público energético, y luego también el perfil también muy vinculado a nuevas tecnologías, data protection. Ese perfil que ya veníamos con él sigue siendo un perfil sumamente reclamado en estos últimos años, porque al final, bueno, pues la parte de data protection por Real Decreto se exige en todas las compañías y no todo el mundo tiene esa especialización y hay muy poco DPO, entonces eso ayuda muchísimo, el que haya cursado ese máster ayuda muchísimo a que ese abogado se integre de una manera mucho más ágil y aportando mucho más. Entonces los despachos también es la figura que más reclaman, con lo cual os diría que los despachos, tanto figura de perfiles energéticos como los de data protection, nuevas tecnologías, y litigation os diría que también en esta última etapa también se está reclamando mucho, y laboral, pero eso os diría que es más circunstancial por la época. Sí, eso siempre tiene una demanda constante. Efectivamente. Que tiene un flujo... Eso sí, pero perfiles más novedosos o que se están reclamando o se están montando equipos puros, energía, y data protection, nuevas tecnologías. Lo que parece claro, Marta, es que el máster de abogacía como título habilitante, pues obviamente es absolutamente necesario, pero que nosotros ya les estamos recomendando a nuestros estudiantes que hagan una especialización, pero lo que nos estás diciendo es casi lo que antes era un plus, ¿no?, para el candidato, ahora es casi condición pues, sine qua non, ¿no? Sí, Es absolutamente requisito imprescindible. Sí, porque es verdad que el máster de práctica jurídica o el máster de acceso a la abogacía yo creo que nos ha ayudado muchísimo a que este abogado, cuando se incorpora tanto en una firma de abogados como un puesto in-house, viene muchísimo más formado. Es un abogado donde ya está realizando prácticas dentro del máster, donde está trabajando ya muy en equipo con el resto de los compañeros y donde de alguna manera le ha ayudado también a incluso elegir cómo quiere especializarse o cómo quiere de alguna manera desarrollar su carrera profesional, porque al final el máster de práctica jurídica, bueno, pues toca las distintas áreas del derecho. Pero una vez que se ha cursado ese máster, al final, cuando yo entrevisto al abogado, pues ahora mismo lo tienen todos. Entonces, todavía necesito que haya que vayan más allá y se diferencien de otros. Y ahora mismo el aspecto donde yo recalcaría que más se diferencian, efectivamente, es en una segunda especialización, y ahí te lo va a dar ese otro máster. Claro, que además tiene todo el sentido, porque el título habilitante, su enfoque, su orientación, obviamente enseñarle a los estudiantes cuestiones básicas de la abogacía que tienen que conocer, pero va enfocada a la preparación del examen de acceso, la prueba de acceso a la abogacía, y efectivamente necesitan ese plus. Por lo tanto, es ese momento, ¿no?, en el que ya se recomienda, oye, empieza a orientarte, busca qué es lo que te gusta, busca qué es lo que te motiva, quizá a través del trabajo de fin de máster y demás. Yo creo que está claro que en ese sentido los tiempos han cambiado mucho, que el abogado generalista pierde, por decirlo muy coloquialmente, va perdiendo, ¿no?, pues cada vez más fuelle, ¿no?, sobre todo a nivel de gran firma de abogados. Y hablabas de la importancia de que los alumnos hayan trabajado en equipo con sus compañeros. Entonces, con tu permiso voy a hacer un poco una conexión, ¿no? Dices, el área de derecho energético, ya sea desde la perspectiva más administrativa o desde la perspectiva más mercantil, de M&A, todo el tema de compliance, protección de datos, y hablabas también más circunstancialmente de derecho laboral. Pero para cada una de estas áreas que están como más fuertes en este momento, con más demanda, ¿dirías que hay características especiales que se pidan para ese tipo de abogados especializados? ¿Alguna soft o hard skill relacionada directamente con estas áreas, con cada una de estas áreas de conocimiento? Pues mira, os diría que hay un máster que es verdad que yo creo que ayuda muchísimo y que ponemos muy en valor en general, vamos, concretamente como Headhunter y yo creo que tanto en las firmas de abogados como en los puestos in-house, que es el máster de asesoría jurídica de empresas, porque al final es muy generalista, entonces te ayuda muchísimo porque al final, sea la especialización o el área en el que estés, vas a trabajar con contratos, o sea, un procesalista o un litigation al final no deja de estar intentando de alguna manera preventiva atar muy bien los contratos para no llegar luego a un pleito, y en cualquier área laboral, o sea, al final siempre hay contratos por medio, entonces os diría que yo creo que ese máster concretamente pone mucho en valor a cualquier abogado y ayuda muchísimo a integrarse en cualquier sector, como más generalista. Ahora bien, si el abogado de alguna manera tiene claro que donde más disfruta o donde quiere orientarse es, por ejemplo, al área laboral, ahí yo creo que un abogado laboralista ahora mismo sin un máster de derecho laboral es complicado, o sea, es bastante clave.
os diría que hay como 3 o 4 másters que creo que son bastante claves. Uno sería el de laboral, para el área laboral, otro sería el de fiscal, para un perfil fiscalista, otro sería el de Data Protection o nuevas tecnologías. Es un máster que para ese departamento es súper clave porque además aúna no solamente la parte de Data Protection y contratos tecnológicos, sino también propiedad intelectual, propiedad industrial. Es un máster súper completo y creo que ese máster para cualquier perfil, en cualquier departamento, tanto despacho como empresa, es muy clave. Y luego, es verdad que el perfil de compliance / penal económico, como hablaba Ricardo, también es un valor muy añadido. Pero recalcaría quizás esos másters. Derecho a la energía es el máster ahora también que está súper reclamado por lo que os comento, porque en el ámbito transaccional se está pidiendo muchísimo esa especialización del sector energético y nos encontramos a veces que nos falta candidaturas porque no tienen esa especialización. Y el histórico eran perfiles de M&A general, pero no transaccionales de ese sector, donde hay una parte regulada y donde hay una parte de una tipología concreta de contratos que si vienen con ese máster nos ayuda muchísimo a que su incorporación sea mucho más ágil. De la parte hard, me refiero. Que para esta información en cuanto efectivamente a la parte hard, al conocimiento técnico, es interesantísimo y sin duda muy valioso para orientar a nuestros estudiantes. ¿Qué nos dirías de esa otra parte, ¿no? Porque hablabas de la importancia de la cultura empresarial, de entenderla, de encajar, del trabajo en equipo. ¿Cuáles son esas habilidades más destacadas? Y quizá por complicar un poco la pregunta, perdóname, porque además ni siquiera estoy segura de que haya una diferencia, si destacarías alguna soft skill, alguna diferenciación en función del área de conocimiento. Pues mira, os diría que, por ejemplo, cuando yo entrevisto a un candidato, además de la parte técnica, que por supuesto que es donde entro además en calidad de abogada que soy, pues identifico muy bien, oye, pues ese know-how que tienen o esa experiencia, o si vienen del máster, pues esa especialización que han venido orientándose, pero os diría que cada vez pongo mucho más en valor, y ahí yo digo Marta Pinto, pero al final me ayuda muchísimo a que mis procesos tengan éxito, y es que entro muchísimo a poner valor a la calidad de las personas, a la parte de valores de las personas y que se cuiden. Cuando tengo una persona delante que al final no conozco y que tengo el mero currículum y un poco la parte pues, más formativa, pero apenas incluso hay experiencia o aunque la haya, hay un desconocimiento. Entonces, hay una serie de experiencias que me ayudan un poco a identificar, oye, los valores de ese abogado, de su calidad humana y su trayectoria profesional, cómo la ha orientado. Y eso, por ejemplo, me dice mucho de ese abogado el que haya participado o que haya participado en voluntariados, o sea, que durante tanto su trayectoria formativa o incluso profesional haya hecho algún voluntariado, pues me dice mucho de esa persona al final, de esa calidad humana que tiene. Hay unos soft skills que para nosotros también son muy claves y que yo creo que para los despachos de abogados cada vez es más también, que es el abogado que tiene una actitud de seguir profundizando, de seguir aprendiendo, de seguir formándose, que no se reduzca ya luego a la parte profesional de su día a día, sino que siga teniendo esa actitud de seguir creciendo profesionalmente, y eso al final es un valor y una actitud de sacrificio y de seguir pues desarrollándose. Entonces, ese valor de seguir profundizando y memorizando y concentrándose, pues lo ponemos muy en valor. Bueno, y en el caso de los juristas, en el que nos incluimos todos, casi una obligación, porque en la medida en que el derecho es una realidad viva, somos permanentes estudiantes eternos, ¿no? Sí, que diría que el compromiso con la profesión, ¿no? Que es un poco la formación como persona y una orientación, ¿no? Como una forma de vida casi, o cómo entender tu mundo del trabajo. Fíjate, hablabas de voluntariado, que me parece un tema interesantísimo, y además yo creo que es realmente significativo, ¿no? Que la evolución social pues, determine también la importancia de la calidad humana, ¿no? Que también mencionabas tú. Nosotros en UNIR ya sabes que bueno, pues, invitamos mucho a nuestros alumnos a participar en la clínica jurídica, ¿no? Porque pues, tiene justo ese entorno de aprendizaje, pero a la vez aprendizaje y servicio, en el que los alumnos emplean su tiempo siempre al margen de un máster, es decir, hacen un esfuerzo extra
y lo hacen para proporcionar un servicio a quienes lo necesitan, porque en este caso trabajan directamente con ONGs, es decir, toda la formación que se desarrolla en clínica jurídica es orientada o tiene un impacto social, ¿no? Esa es la función de la clínica jurídica, así que realmente me alegra muchísimo lo que me dices, porque vamos orientando bien a los alumnos y la verdad es que es cierta tranquilidad. Antes de que continúe, Ricardo, Marta, ¿dirías que hay, o sea, en esta valoración de soft y hard skills, ¿dirías que hay una diferencia entre los despachos o las firmas nacionales y las internacionales, o en ese sentido no? No, en la parte de los soft skills no, o sea, porque al final yo creo que todos buscan lo mismo, un abogado que de alguna manera pues pueda trabajar con esa calidad humana, que al final sea un abogado que cuide muchísimo el trabajo en equipo, que sea generoso. O sea, la generosidad yo creo que la buscamos muchísimo en los despachos de abogados y cada vez más, con lo cual os diría que esa parte de soft skills no lo diferenciaría. En la parte de hard tampoco la diferenciaría, porque prácticamente los despachos al final están divididos por áreas de especialización y son bastante similares. Lo que aún a lo mejor diferenciaría sería más la parte de los idiomas, donde hay despachos nacionales que en función de la práctica, pues, por ejemplo, pues, a lo mejor en la área de litigation su cliente o sus clientes son nacionales o locales, y no se necesita tanto esa parte del idioma. En los despachos internacionales, si no tienes un C2 ahora mismo, es muy complicado el acceso. El C2 no, entiendo el que, o el certificado del TOEFL, de inglés jurídico. Efectivamente, o sea, que tengas más que nada un nivel equivalente a un advance, o sea, que te permita de alguna manera el poder, sobre todo, no solamente hablar en inglés sin ningún problema y la lectura de los textos y negociación y redacción de textos, sino sobre todo la capacidad de negociación en inglés. Y eso sí que es un punto que para un despacho internacional, si no se tiene ese punto, no avanzamos. No avanzamos. Claro. Entonces ahí es donde yo te diría que es donde diferenciaría un despacho u otro. Y me atrevo a decirlo con la boca muy pequeña, porque prácticamente te diría que los despachos nacionales están reclamando también ya lo mismo, porque al final el porcentaje alto de cliente internacional es muy elevado también en los despachos nacionales, sobre todo concretamente Madrid. Bueno, pues desde luego nos quedamos con esto, ¿no? Y sí, apuntamos todo idiomas, mucho, por supuesto, les ofrecemos. Nosotros la verdad que también en ese sentido están acompañados precisamente cursos de inglés jurídico, porque bueno, pues todos los que integramos el claustro y demás hemos ejercido abogacía y sabemos que sin inglés hoy en día. Sí, pero es una oportunidad también, con un pensamiento incluso de despacho nacional, es decir, siempre hay un cliente internacional que necesita una persona de contacto, una referencia, y como valor para exponer en tu despacho, es decir, siempre tener un abogado que se pueda manejar profesionalmente en inglés es un valor. Además, tú como abogado joven te va a dar una posición de peso con respecto a tus compañeros en el propio despacho, a un mismo grado de conocimiento y evolución. Y sobre todo que el idioma no sea un stopper, o sea, que no sea una barrera, sí. porque hay ocasiones en las que el abogado técnicamente está súper preparado, se ha formado muchísimo y sigue todavía formándose, tiene habilidades incluso de negociación, habilidades de trabajar en equipo, pero esa parte del idioma le genera una barrera, le genera un stopper. El abogado y eso es un problema, efectivamente. Lo tiene que incorporar en su currículum, en su método de trabajo habitual. Igual que si estudias las nuevas leyes, tienes que manejar idiomas. Y otro valor que se me había olvidado antes comentarlo contigo, que creo que también cada vez se pone más en juego en los despachos de abogados y cada vez se reclama más, y hay veces que incluso condiciona la carrera profesional de un abogado ya con una seniority alta, o sea, me refiero ya con un abogado de 8, 9, 10 años, si no tiene un valor concreto que ahora os voy a recalcar, no avanza tampoco y le cuesta avanzar en su carrera profesional, que es la habilidad de generación de negocio, la capacidad comercial que tenga ese abogado. Ya no nos sirve el mero ejecutor y el mero abogado que saca los asuntos. Ahora necesitamos que ese abogado genere también negocio, y de alguna manera eso lo va a poder adquirir. Evidentemente hay una parte que es personal y de habilidad, pero lo va a poder adquirir con formaciones de negociación, de desarrollo de negocio, de business, o sea, de MBAs, o sea, existe ese tipo de formación que le ayuda mucho a adquirir esa habilidad. De estas habilidades, es decir, estrategia, esta visión comercial del mundo de lo jurídico, esta posición, trabajo en equipo, es decir, un poco, ya entrando en detalle,
según decir, despacho pequeño, despacho mediano, generalista, multidisciplinar, despacho boutique o incluso también para asesoría jurídica. Cuéntanos rápidamente, todo lo breve que puedas hacer, un poco cómo son esas soft skills que tú buscas para cada una de esas posiciones. Pues, tu biotipo de abogado. Claro, o sea, como os decía, depende un poco de la seniority. O sea, el perfil junior, como os digo, al final donde voy a investigar es en la parte formativa, en los idiomas, y sí o sí, y cada vez más, bueno, yo creo que ha habido siempre y se sigue manteniendo en los despachos internacionales, incluso en los nacionales, la nota media de la carrera. Sigue siendo todavía un elemento de criba, sí, porque al final, ante abogados similares, bueno, pues el abogado que viene con una nota alta al final dice mucho de ese abogado, una persona que al final es disciplinada, una persona que al final se esfuerza y va más allá, no se limita a sacar los papeles, sino que estudia los asuntos, que profundiza y te da muchísima tranquilidad. Con lo cual, en los abogados jóvenes, la nota media y los idiomas es la primordial y la parte más importante que vamos a medir, junto con la parte formativa. Y luego, en el abogado más senior, como os decía, abogado ya de 8, 9, 10 años, vamos a buscar esa capacidad de generación de negocio. Incluso ya hay ocasiones en las que pedimos que nos aporten un business plan para hacer un proceso de selección, donde ahí nos hacen referencia a qué clientes han podido captar. Y cuando digo captar, ya no necesitamos que capten ellos con una acción comercial, sino que fidelicen el cliente que su propio socio le ha aportado y que lo fidelice y que pueda generar más negocio de ese propio cliente, con lo cual que no nos asuste, porque hay ocasiones que el abogado se asusta y dice, ojo, a ver si en esta carrera no voy a poder tener recorrido porque no tengo una habilidad comercial o porque incluso no la disfruto. Es que esa acción comercial no tienes que hacerla a puerta fría con clientes nuevos, sino simplemente con tu profundización de los asuntos, tu propio cliente va a decir, oye, te voy a dar más temas porque es que me encanta cómo estás trabajando y eso es una generación de negocio. Oye, el equipo de fiscal también nos ha pedido decirle a vuestro despacho que nos ayuden con este ámbito o el área laboral y eres tú el que has generado con ese cross-selling con otros departamentos. O sea que para los seniors os diría, además de lo que he dicho de los juniors, esa parte de habilidad comercial. Marta, pero y por centrarnos, porque al final nuestros estudiantes, en su mayoría nuestros estudiantes de abogacía obviamente son junior, esta capacidad que no tiene por qué ser comercial en sentido estricto, sino de fidelización, en realidad no está conectada con esas soft skills del abogado, es decir, con esa capacidad que tiene para empatizar con el cliente, trabajar en equipo, la capacidad de escucha, la templanza. Es decir, ¿por qué os pregunto, por qué traigo este tema? Porque al final estamos hablando de qué requiere el abogado y para nosotros el foco, el núcleo, son nuestros abogados, los que terminan abogacía y se están planteando hacer una especialización para incorporarse, ¿no? Y supongo que a ese perfil la soft skill comercial no se le va a poder valorar a priori si no es viendo en él, ¿no? Entiendo, ¿eh? Pues mira, pues lo que es el valor, la capacidad comercial ya se está pidiendo desde el año 1. ¿Vale? Claro, o sea, sorprendentemente. ¿En qué se materializa? Pues como te comentaba, porque ese cliente que su despacho le va a asignar, su trabajo es tan brillante y que va más allá, que no solamente se limita, oye, estamos asesorándote en este contrato, sino que te digo, oye, pero cuidado, que esto va vinculado con el área fiscal, o sea, que vaya más allá. Y sobre todo, hay un aspecto que creo que es importantísimo en el abogado junior, concretamente, que es la capacidad de escucha. O sea, no os imagináis la cantidad de abogados que llegan a los despachos de abogados que tienen un contrato delante, que lo leen y no contestan a lo que le están preguntando, o a los correos electrónicos no contestan, porque van con una rapidez, y ahí me voy a meter en el tema de las redes sociales o al final un poco la parte tecnológica, que esa celeridad o esa agilidad de respuesta que tienen con los medios tecnológicos, en el despacho de abogados no es así. Entonces se necesita que se siente, que se concentre, que escuche y eso es lo que va a ayudar a generación de negocio, porque se va a diferenciar de otros abogados en ese ámbito. Por eso os recalcaría que ese soft skill comercial lo adquiere con esa capacidad de escucha, de lectura comprensiva, de trabajo, de sacrificio, con lo cual esos abogados están en ese momento, esos primeros años, de alguna manera fortalecer esos valores para luego seguir desarrollando su carrera profesional. Y esos son los valores, os diría, base
para un buen luego generador de negocio. Totalmente, claro, efectivamente, ¿no? O sea, esa empatía, esa generosidad de la que nos hablabas antes, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, que en el caso de un abogado es absolutamente clave, pero un junior demostrarlo. Marta, y voy a abusar, ya que te tenemos aquí, si tuvieras que dar algún truco, ahora que nadie nos oye, para superar un proceso de selección con éxito, por ejemplo, un proceso de selección de Michael Page, que vuestro prestigio y vuestro buen hacer, pues obviamente os precede, con lo cual no son procesos de selección sencillos. Si le tuvieras que dar ese truco, ¿no?, al conocido que te pregunta, oye Marta, dime cómo hago, ¿qué les dirías? Pues mira, al final yo creo que lo que más tengo en cuenta yo es, como os decía, la primera criba nota nivel de idiomas, desde luego, formación desde luego, pero yo en la entrevista al final lo que os decía, voy a poner muy en valor los valores, voy a poner muy en valor que esa persona se haya preocupado en hacer algún voluntariado, voy a poner muy en valor y le voy a diferenciar respecto a otros abogados de primer año o recién licenciados o con su máster, voy a poner muy en valor su capacidad crítica, su pensamiento crítico, su capacidad de análisis. O sea, que al final, bueno, pues entramos en una época de inteligencia artificial que el abogado va a tener herramientas, y los despachos tienen ya herramientas, para que lo que anteriormente el abogado junior analizaba la normativa y hacía resúmenes de normativa, la inteligencia artificial nos hace unos resúmenes de normativa brillantes. Con lo cual, o sea, ese papel, el abogado no va a tener ese contenido ahora en día. O sea, los despachos, eso no va a ser contenido para ese abogado, con lo cual lo que sí que vamos a valorar es que ese resumen que nos ha hecho la inteligencia artificial tenga la capacidad de analizarlo, de dar opinión. Hay muy poco abogado valiente en opinar, y al final cuando tú opinas, pues hay ocasiones que irás alineado con tu socio, con tu cliente, y en otras ocasiones no, pero hay que opinar porque al final es lo que te va a diferenciar también de otros abogados. Entonces yo en la entrevista, que hago alguna pregunta incluso pues a lo mejor más práctica y fuera del entorno incluso a veces jurídico, pues pongo en valor esa capacidad crítica, esa capacidad de opinar y ese pensamiento crítico de diferenciándose respecto a otros abogados. Yo te quería preguntar también, Marta, en cuanto a la formación ya en particular, es decir, cómo tú, además de los valores personales de una persona, ¿cuál es el peso de la formación dentro del proceso de selección? Es decir, estás con una persona que está en un proyecto de abogado, pero te viene con una formación ya que se ha preparado. Es decir, nosotros siempre lo pensamos desde un punto de vista de que una formación especializada es un compromiso, es una forma de externalizar que tienes un compromiso con la profesión. Es decir, tú quieres profundizar, tener un conocimiento sobre todo de una estructura, de un área, de un derecho más profunda, que el grado no te lo concede, y porque te quieres dedicar como modo de vida, ¿no? Es decir, es un compromiso vital con un área. ¿Cómo lo valoráis esto? Es decir, ¿qué peso tiene respecto a la posición que pide, respecto a salario? ¿Cómo son los efectos? Pues mira, yo creo, como os decía, ahora mismo lo que se están diferenciando unos abogados de otros es por la formación, es por ese máster que ha cursado. Ahora el máster de práctica jurídica os diría que prácticamente lo tienen todos y que es un poco como decías antes, o sea, ya se convierte en algo obligatorio. Pero lo que ahora me va a diferenciar un abogado de otro es esa formación, porque además esa formación siempre conlleva que ha realizado prácticas de esa especialización, que también para nosotros es bastante clave y diferenciador de un abogado a otro, el que ha realizado prácticas y el que no lo ha realizado. Pero esas prácticas al final, cuando han cursado un máster especializado en algo, es lo que le va a permitir que en esa empresa le contraten por tener esa formación previa, y entonces esas prácticas las va a poder hacer en esa empresa con más facilidad que otro abogado que solamente tiene el máster de práctica jurídica. ¿Y cuáles son las posiciones que tenéis más recurrentes en Michael Page, Marta? Pues podréis ver que en la web nuestra propia de Michael Page, sobre todo las posiciones más reclamadas ahora mismo son las posiciones transaccionales de M&A y energía, derecho público, regulatorio, energía, últimamente mucho también laboral y fiscal, y los puestos de legal counsel o senior legal counsel en compañías, en puestos in-house. Marta, por ir terminando, ¿qué consejos les darías a nuestros estudiantes de abogacía que van a finalizar
Y bueno, pues más allá del que no dejas de reiterarnos, ¿no? Yo creo que con muy buen criterio es, oye, haz abogacía y especialízate. ¿Qué consejos les darías ahora que se incorporan al mercado laboral de la abogacía? Pues mira, como consejos daría trabajar muchísimo en los idiomas, desde luego, porque es una barrera que es que no, ya ahora mismo si no tienen un idioma alto es que no podemos ni siquiera ni hacer la entrevista, ni mantener la entrevista, con lo cual eso es súper importante. Luego, como decías tú, seguir profundizando en la formación, pero mi consejo es que sigan formándose continuamente, no dejen de formarse. Cursos, másters, formación, o sea, eso es lo que va siempre a diferenciarles y conforme van creciendo igual. O sea, aunque ya tengan 6 o 7 años de experiencia, el que de repente ahora coge y hace un máster, pues es que va a ayudarle a ir un poquito más rápido que el que tiene la misma señorita que él, con lo cual recalcaría muchísimo en la parte de formación y como soft skill diría que, de verdad, que trabajen muchísimo en la capacidad de escucha de su cliente, de su jefe, de sus compañeros. Esa capacidad de escucha es lo que le va a permitir también trabajar muy bien en equipo, lo que le va a permitir a su cliente dar y llegar a donde quieren, a lo que está pidiendo el cliente, no solamente ejecutar, con lo cual mucha capacidad de escucha, muchísima templanza. El abogado cada vez se reclama que tenga esa templanza porque hay momentos y negociaciones complejas, difíciles y con nervios por medio. Entonces, esa templanza es lo que va a ayudar muchísimo también al abogado. Con lo cual, templanza, trabajo en equipo, capacidad de escucha, concentración y seguir aprendiendo. La actitud de seguir aprendiendo. Una buena actitud, una gran actitud de seguir aprendiendo. Consejos, sin duda, valiosísimos. Marta, la última. Voy a colar ahí una. Si tenemos estudiantes que hacen el grado de Derecho y bueno, pues a veces uno termina cansado de estudiar porque los estudios, pues ya sabemos todos que implican cierto sacrificio y demás, y están pensando hacer abogacía, si lo hacen, si no, si siguen estudiando. ¿Cómo les animarías? Ya sabemos que lo tienen que hacer porque se tienen que incorporar al mercado laboral. Tú como profesional, como jurista ya con una carrera muy extendida a lo largo de los años y estudiante permanente como somos todos, ¿cómo les motivarías a estudiar? Pues mira, les diría que tienen que pensar que al final, concretamente la carrera de Derecho es una carrera que es sumamente versátil para luego no tener solo que acabar trabajando en calidad de abogado en una firma de despachos de abogados o en un puesto in-house, como antes también he hablado contigo, Ricardo. O sea, es una carrera que te da tanto juego a luego acabar en una compañía asumiendo algún rol pues, más estratégico, más de negocio, pero esa formación le ayuda tantísimo que con lo cual que no se preocupen porque desde luego que todo lo que se formen le va a permitir ejercer tanto como abogado como un perfil comercial, como cualquier perfil dentro de una compañía. De manera que siempre le va a abrir muchísimas puertas, concretamente lo que es la carrera de abogacía. Es una carrera que os diría que es la más versátil ahora mismo junto con ADE, pero legal, muchísimo. Y para su vida personal, ojo, O sea, luego hay circunstancias personales en las que esa formación jurídica te da más garantía de lo que estás firmando, te da más tranquilidad de cómo desenvolverte a nivel personal y en muchísimas circunstancias, no solamente, como os decía, profesionales, con lo cual, bueno, creo que es una carrera súper enriquecedora. Totalmente, Marta. Pues con esto lo vamos a dejar aquí, no sin antes agradecerte de verdad muchísimo toda la información que nos has dado, unos consejos muy valiosos para los estudiantes, por supuesto, a ti también, Ricardo Arranz, que forma parte de la dirección de nuestro máster en el ejercicio práctico de la abogacía. Un placer. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias, Lola. Muchísimas gracias a los dos, un placer. Bueno, pues gracias a todos. Esperamos que os haya servido realmente todos estos consejos que os hemos proporcionado, que os haya resultado una edición de interés. Nos vemos en la próxima.